que existe este curso. A estas alturas del semestre ya casi es olvidable. Lamento que no hayamos hecho las dos últimas clases. Mi intención era hacerlas, pero fui advertido por las autoridades estudiantiles de que sería inconveniente y mal visto, y entonces decidí acogerme a los dictados del movimiento estudiantil. Hoy día es 6, vamos a hacer clases el 13, porque es martes 13, y el 20. ¿Sí? Hoy día voy a subir un temario, hoy día o mañana, por ahí. El 13 voy a subir la prueba, de tal manera que la segunda prueba va a haber que enviarla el 20, ¿sí? Tal como había advertido en un correo anterior. Voy a aceptar pruebas hasta el 24, ¿no? Solo hasta la misa del gallo. Desde ahí en adelante es necesario poner las notas de presentación, para que tengan la nota de presentación para el examen lo antes posible. Porque en el calendario de exámenes dice que este examen debía ser el 3 de diciembre. ¿Sí? Las personas que tengan menos de un 5,5, creo que es de enero, ¿no? El 3 de enero. Las personas que tengan menos de un 5,5, entonces tendrían que dar ese examen, pero también por correo electrónico. Entonces, yo qué sé yo, 25, o a lo mejor el 28 en la mañana, voy a mandar la nota. ¿Sí? Y junto con las notas, el examen. Entonces va a haber, qué sé yo, 4 o 5 días para desarrollar el examen. La única manera de evitar eso es sacarse más de un 5,5. La primera prueba se puede entregar, ¿no? Porque precisamente la idea era suspender el requisito de bajar un punto por cada día de atraso, ¿no? Las pruebas que he recibido están corregidas, tienen las notas, pero de los 60 alumnos de este curso, como 20 pruebas. Entonces, por eso no las he publicado, para no someter al estudio público a los que todavía no presentan la primera prueba, lo mismo, ¿no? Eso nos obliga entonces a que voy a subir las notas recién cuando estén las dos notas. Sorpresa, sorpresa, ¿sí? Me saqué un 4,1, es inevitable. Como es esperable entre las pruebas que hay muy buenas notas. No es raro entre gente inteligente sacarse buenas notas. Tradicionalmente, además, las personas que vienen a clase se suelen sacar buenas notas en este curso, que ya se ha dado como 10 años seguidos. Voy a considerar como obligatoria para la segunda prueba una lectura, que es el tema que está tratando el ayudante de manera heroica en las ayudantías que puedan haber. Voy a considerar obligatoria la introducción de la fenomenología del espíritu, pero en rigor menos que eso. En rigor lo que es preguntable son las 4 primeras páginas o las 3 primeras páginas. Entonces ahí prueba de lectura, digamos, ¿no? Un párrafo, qué es lo que dice este párrafo, implica tal y tal cosa, como literalmente, como de comprensión de lectura, ¿no? Y entonces las cosas que son preguntables sobre esa parte de la introducción van a venir en el temario. El temario va a estar advertido
qué párrafo, qué parte de la introducción de las 3-4 primeras páginas hay que saber de manera obligatoria. El resto de la introducción es bueno leerla, entenderla, pero es para efectos legales optativa. Sobre cuestiones legales, preguntas. Más claro, Chayo Barro. Simplemente hay que proceder. Hasta el momento hemos ido juntando los antecedentes de la causa. Desde el 24 de diciembre para adelante empezaremos a dictar sentencia. Es lo que corresponde. ¿El caso fatal era el 24 o el 23? ¿El caso fatal era el 23? No, el 24, eso hace 2000 años que el caso fatal es el 24. Entonces, como homenaje a la ocasión, pusimos el 24. El que no entendió el 24 está perdido para el cielo. A la 1, a las 2 y a las 3. La esencia de la fenomenología del espíritu está en el análisis que Hegel hace de manera muy filosófica, muy fundada, muy mirando debajo del alquitrán, el análisis que hace de la modernidad. De la modernidad que Hegel cree que ha culminado con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ha puesto en evidencia algo que es crucial de la modernidad. Ha puesto en evidencia la libertad individual que se venía gestando a lo largo de la modernidad con el enriquecimiento del aparato mental de los sujetos modernos, pero que emerge ahora en la Revolución Francesa como una lucha de todos con todos que no proviene de la naturaleza humana, de la condición humana, sino que se desencadena cuando los seres humanos asumen en la práctica la conciencia de su libertad individual. La Revolución Francesa es el signo, y la guerra civil que continúa, ¿no es cierto?, los 10 años de guerra civil que vienen después, es el signo de que ya es real en la historia humana la libertad individual. Pero la libertad individual se ha vivido, digámoslo en términos de Hegel, de manera absoluta, incondicionada. Diríamos, desde el punto de vista de Kant, incondicionada. Y el resultado que Hegel explícitamente advierte es el terror. No da para muchas interpretaciones, es una sección de la fenomenología que es particularmente explícita. En general el texto de la fenomenología es como puro, difícil, enredado, qué sé yo, pero cuando Hegel habla de la libertad absoluta y el terror no hay dónde perderse. Se está refiriendo a la Revolución Francesa, se está refiriendo a la guerra civil que sigue, que es llamada el terror, se está refiriendo al caos de la libertad individual, liberal, no mediada. Los términos de esa sección en particular, que es la sección 3I, en la cultura, dentro del espíritu. Los términos en realidad son 3: la libertad absoluta, el terror y una inversión
una dada vuelta de carnero espectacular: la emergencia de la subjetividad libre. Muy característico de Hegel eso. En el extremo de lo peor aflora lo mejor. La emergencia de la subjetividad libre hará posible el reino de la libertad, si es que, por supuesto, logra superar la desagregación absoluta que se produce con esta libertad no mediada, que es la libertad absoluta. Previamente, Hegel ha puesto las premisas de lo social. Hay que acordarse que la sección espíritu tiene una parte A, la eticidad, una parte B, la cultura, una parte C, la moralidad. ¿A qué se refiere con libertad no mediada? No negociada. Cada uno a su santo, todos contra todos, impera el interés individual absolutamente, y cada individuo tiende a hacer prevalecer su interés individual a costa del resto. Dicho al revés, a usar al resto como medio, no como fin, que es lo contrario del imperativo categórico kantiano. Eso es la libertad no mediada. Es decir, es un mundo, no se asusten, en realidad es una exageración lo que voy a decir, no se asusten, en que todo el mundo es Piñera. No el negro Piñera, sino Sebastián Piñera, o peor aún, José Piñera. Ese espectáculo horrendo es la libertad absoluta. Le pregunté a Hegel sobre esta estimación: maestro, ¿puedo dar como ejemplo que todo el mundo era Piñera? Y estuvo absolutamente de acuerdo. Entonces, ojo con la lógica. Las premisas de lo social tienen que ver con la contraposición entre dos principios de ordenamiento jurídico: la tradición, el derecho. ¿Sí? Creo que en la última sesión hablamos de eso, ¿no? Eso era lo que vimos en la última sesión. Y ahí explicábamos por qué Hegel usa la tragedia griega para escenificar este asunto, etc. Una cosa que es súper importante, que hay que tener presente, porque más de alguno de ustedes contraerá el hábito malsano de dedicarse a Hegel, es que esta eticidad de la fenomenología del espíritu no es la misma que la eticidad que aparece en la filosofía del derecho. ¿Sí? Si uno compara 1821, filosofía del derecho, las partes principales de la filosofía del derecho son el derecho, la moralidad y la eticidad. El orden es súper importante. El orden. O sea, que aquí la eticidad aparezca al final, aquí aparezca al principio. En la fenomenología del espíritu, la eticidad es un tratamiento de premisas, las premisas de lo social. Y el resultado de esa premisa es el imperio del derecho. Es una mirada histórico-cultural, filosófica, muy filosófica. En cambio, en la filosofía del derecho, el asunto está tratado de manera sociológica, filosófica, por supuesto, pero sociológica. Este es el derecho que hay. Y la reflexión es: ¿para qué sirve el derecho? No es la premisa de dónde salió el derecho, cuál es el principio filosófico que lo anima. Eso lo dice Hegel, pero lo dice al pasar. En realidad aquí es: el derecho cumple esta función en el ordenamiento social.
Sin embargo, el derecho no es suficiente para ordenar la sociedad. Es necesario que haya una disposición interior. Es necesario que los ciudadanos internamente estén dispuestos a acogerse al Estado de Derecho. La descripción de esa disposición interior es lo que Hegel llama la moralidad. Entonces, en la filosofía del derecho, el derecho es el ordenamiento social de manera externa. La moralidad es el apoyo, el sustento que tiene el derecho en la interioridad privada, en la interioridad individual, suponiendo que ya hay individuos libres. La moralidad es como mediada por la libertad. Entonces, la moralidad es la disposición que hay que tener para que el interior particular de cada uno, para que la libertad no sea absoluta, hay que tener una cierta disposición para negociar. ¿Sí? Entonces esto es una descripción, por decirlo así, de las virtudes morales que habría que tener para que el derecho funcione. No sé si les han enseñado algún ramo eso. En algún ramo de la escuela de derecho les han enseñado las virtudes morales que tendrían que cumplirse para que el derecho funcione. En ningún ramo. Porque los bárbaros jurídicos, desde Kelsen para adelante, creen que basta con el derecho para que el derecho funcione. ¿Se entiende? Y eso no es cierto. Esa es la sabiduría de Hegel. No basta con el derecho para que el derecho funcione. Ojo, sin el derecho la sociedad no funciona, pero no basta con el derecho. El derecho tiene que estar acompañado, vehiculizado por una cierta disposición de los ciudadanos a acoger lo que establece el Estado de Derecho. Yo diría que la única parte de la escuela de Derecho donde ese asunto se ve es en la parte de los cursos de Derecho Civil, donde se trata del valor de la palabra empeñada, el valor civil que tiene, el valor en el ordenamiento civil que tiene el compromiso personal, el compromiso civil. ¿Sí? Esa es la única parte en toda la enseñanza del derecho en que a uno le hablan de unas ciertas disposiciones que valen como derecho, aunque no hay nada escrito, etc. ¿Sí? Noten que en la filosofía del derecho de Hegel eso es esencial. Sin eso no tiene sentido un ordenamiento jurídico. Hegel diría es un ordenamiento jurídico vacío, y noten que la metáfora es súper precisa. Es vacío porque no tiene interior. ¿Sí? El derecho es como un ropaje y no hay un interior, no hay una disposición moral. Sin embargo, en la filosofía del derecho, Hegel asume que esa disposición de los individuos para acogerse al Estado de Derecho no es primariamente algo de los individuos. No son los individuos los que se educan en virtudes morales. Y ahí entonces noten que esta relación entre el derecho y la interioridad es kantiana, es lo que Kant esperaría. La gran gracia, y por eso mucho más de la mitad del libro en esta tercera parte, mucho más de la mitad del libro, la gran gracia es que Hegel sostiene que esa interioridad moral solo se puede conseguir social, culturalmente. ¿Sí? Esa interioridad moral no es un deber originario de los individuos, no es una condición originaria de la razón, no, es un resultado histórico. La interioridad moral se forma históricamente, culturalmente. Se ha formado además a lo largo de la historia humana. Entonces, la eticidad en la filosofía del derecho lo que establece es cómo tiene que ser el ordenamiento social para que esta interioridad moral sea posible, para que el derecho funcione.
Uno podría entender esa parte en el lenguaje de los bárbaros, ¿no es cierto?, actuales, como es una especie de sociología del derecho. ¿Sí? Las condiciones sociales sin las cuales tener un Estado de Derecho no tiene sentido. Entonces ahí, en la eticidad, Hegel describe la familia, la sociedad civil, el Estado. ¿Sí? Y no solo eso, la familia, la sociedad civil, el Estado y la historia universal. La historia universal para señalar, sabe que esta eticidad que forma la interioridad moral está a su vez situada en una historia ética de la humanidad, en un horizonte de emancipación de la humanidad como conjunto. Y eso hace, por ejemplo, exigible los derechos humanos a los talibanes. ¿Se entiende? A pesar de que uno podría decir, bueno, si son musulmanes y son premodernos, ¿por qué nosotros tenemos que aplicar el criterio de la modernidad? Bueno, porque hay un horizonte de la historia universal que uno podría usar como ordenador, que es una premisa para que el Estado de Derecho funcione. Noten que si los derechos humanos no son aplicables a los talibanes, entonces tampoco podemos confiar que van a cumplir su palabra en los pactos comerciales, o que van a respetar las leyes de la guerra, o que van a mantenerse en paz o en guerra respecto de nosotros en las circunstancias que nosotros consideramos razonables. Entonces, para que impere el derecho acá, tiene que imperar el derecho allá. Y para que impere el derecho en todas partes tiene que haber un horizonte universal respecto del cual el derecho tiene sentido. ¿Sí? Eso en una época posmoderna, ¿no es cierto?, y pseudo-nietzscheana es impopular. Pero es razonable. Pregunto incidentalmente, ¿todos están escuchando una música demagógica que yo también estoy escuchando? ¿Sí? En la mañana me toca hacer clase en la escuela de danza. Y entonces pensé que había quedado pegado. No se supone que hay clase. ¿Y esa música es de aquí o es de los...? Es del Andrés Bello, ¿se entiende? Pero compañeros, cuando derribemos el muro y la escuela de derecho dure hasta allá, no van a pasar estas cosas. En cambio, la eticidad, la moralidad en la fenomenología del espíritu cumplen una función completamente distinta. Completamente distinta. Entonces aquí, ojo, la eticidad, condiciones sociales, históricas, que hacen posible la vigencia del derecho. ¿Sí? En cambio, en la fenomenología del espíritu, lo que Hegel describe no es la eticidad que es familia, sociedad civil, Estado, sino que lo que describe es el origen lógico, no el origen historiográfico, el origen lógico-cultural del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Es decir, lo hemos dicho, las premisas de que haya algo que se pueda llamar sociedad. ¿Sí? En la cultura lo que Hegel describe es la situación de hecho. En términos de Hegel, el asunto, la cosa misma, la obra de todos y cada uno, el asunto. El asunto es la modernidad. Ahora, una de las cosas que la modernidad ha tratado de hacer, porque todos los filósofos modernos se han dado cuenta de esta emergencia de la libertad individual. Eso no es Hegel el único que se dio cuenta. Entonces, todos los filósofos modernos han tratado de pensar esas disposiciones morales internas que ordenarían la sociedad. ¿Sí? Es decir, en la época de Hegel, desde Hume hasta Fichte,
ha habido toda una reflexión sobre la disposición interior que deberían tener los ciudadanos para abordar el asunto. Y entonces, esas reflexiones sobre la interioridad moral son las que Hegel examina en la moralidad. En concreto, examina lo que a posteriori se puede llamar idealismo ético, examina lo que a posteriori se puede llamar idealismo estético, y sobre todo apalea, ¿no es cierto?, de manera, como dijimos la última vez, muy cruel, las consecuencias de esto. El idealismo ético es el que se le puede atribuir a Kant, pero no solo a Kant, también a Fichte. El idealismo estético es el que se le puede atribuir a Schiller, pero también a Hölderlin, también a Schelling. El juicio de Hegel es determinante. El idealismo ético culmina en la hipocresía. El idealismo estético culmina en una forma bella de hipocresía. El idealismo estético culmina en la enajenación. Y entonces la enajenación es nuevamente una figura de la conciencia desventurada. Como decíamos en una clase anterior, hay como 3 conciencias desventuradas. La conciencia desventurada es una, se enajena en un Dios impensado. El quijotismo es otra conciencia desventurada, se enajena en la virtud. El alma bella, que es la figura que Hegel examina acá, se enajena en la belleza, en la educación estética. El resultado es una conciencia hipócrita que juzga, pero no se mete en aquello que juzga. Es súper enjuiciadora, pero a la hora de lo que hubo se lava las manos. Esa conciencia hipócrita de los que levantan las manos diciendo tenemos las manos limpias. Noten que desde el punto de vista de Hegel, por supuesto que tienen las manos limpias, porque no han hecho nada. Por eso tienen las manos limpias. En el sábado recién pasado me invitaron de Revolución Democrática a hablar de Fidel Castro, creo que les había contado. Fui al local de Revolución Democrática a hablar sobre Fidel Castro. Había un panel y habían 3 o 4 personas más con el mismo tema. Yo entendí que era una orden de partido, porque como les he contado, soy militante de Revolución Democrática, así que dije, yo entiendo que esta invitación es una orden de partido, así que vine. ¿Sí? Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, si el que ha tumbado estrellas en 1000 noches de lluvias coloridas eres tú, ¿qué puedo yo decirte, comandante? Eso fue lo que les dije. ¿Qué voy a decir de Fidel Castro si el poeta es él? La ocasión es más apropiada, más que hablar de Fidel Castro, es más apropiada para hablar de los neutrales. Fíjense cómo es el discurso sobre la muerte de Fidel. Ojalá que la izquierda en este momento, que entendemos que puede ser terrible, considere la figura de Fidel en sus luces y en sus sombras. Ojalá que este sea el momento para que la izquierda haga una reflexión sobre qué significa una dictadura. Ustedes ven a estos señores Mochati, que son como voceros de la CNN en Chile. Cada vez que presentan en la radio Bio Bio el funeral de Fidel Castro, dicen el funeral del dictador, el dictador, ¿sí? El enviado en La Habana, informa, ¿no es cierto? Estamos en la Plaza de la Revolución, donde habitualmente se juntaba 1 millón de personas, ahora no piensa haber 1 millón de personas. La pequeñez, ¿se dan cuenta? Como que lo hubiera contado de uno por uno. ¿Sí? Y por supuesto Aníbaldo Mochati, Tomás Mochati, haciendo de neutrales. Porque aquí lo que la izquierda olvida es que Fidel Castro fue un dictador. Acá también hubo dictadores. ¿Por qué critican a este dictador y no critican al otro?
los neutrales. Noten que los neutrales se paran encima del conflicto a enjuiciar. Este fue un dictador, este también fue un dictador. Encima del conflicto, además, en el punto medio. Yo estoy en contra de todas las dictaduras, de izquierda y de derecha. Noten que Fidel también atentó contra los derechos humanos. Creo que alguna vez, en alguna clase anterior, expliqué que a nosotros también nos mataron a Jaime. Noten que uno dice, se echaron 3.000 opositores políticos y los hicieron desaparecer, y entonces los tipos dicen, no, a nosotros también nos mataron a Jaime. Aquí hubo violaciones de los derechos humanos por los dos lados. ¿Cuántos carabineros murieron, por ejemplo? Asesinados vilmente. Los neutrales. ¿Se dan cuenta? En la medida de lo posible, toda violencia es mala, toda democracia es buena, toda dictadura es mala, y dicen así, venga de donde venga. ¿Se dan cuenta? Lo que yo entonces me acordé de ustedes porque lo que hice ahí frente al público fue un razonamiento estrictamente hegeliano. En la moralidad, Hegel apalea esa manera de ver las cosas. ¿Sí? ¿Dónde está parado el que enjuicia? Está fuera de la historia, no participó de ninguna dictadura, tiene las manos limpias. ¿Por qué tendrá las manos limpias? ¿Es cierto que todas las democracias son buenas? ¿Diría uno que el sistema norteamericano es un sistema democrático? Noten que el sistema chileno, con el binominal arreglado, es más democrático que el sistema electoral norteamericano, que el sistema electoral italiano, que no pudieron cambiar, que el sistema electoral inglés, que es el doble de binominal que este, que el sistema electoral alemán. Sin embargo, cuando nos dan lecciones de democracia, resulta que los demócratas son ellos. Nosotros tenemos una dictadura imperfecta llena de enclaves autoritarios, pero ellos nunca se han preguntado cómo son las leyes antiterroristas en Alemania, en Italia, en Finlandia, en Noruega. Hay un tipo ahí que había sido parte de la escolta de Fidel y que había vivido su exilio en Suecia. Y yo le decía, ¿y los suecos todavía viven de la industria armamentista? No sé si saben, la principal industria que hay en Suecia es la industria armamentista. Todavía viven de los salmones que sacan en Chile, porque la industria salmonera noruega, la industria pesquera sueca y noruega operan en el sur del mundo, no allá. Y para que no haya doble tributación, pagan impuestos allá nomás. Motivo por el cual el estado de bienestar de lo que ellos se enorgullecen lo financiamos nosotros, con nuestros recursos. ¿Se dan cuenta? Me vienen a decir que el sistema educacional alemán es más democrático que el sistema chileno. No, de que el sistema de Pinochet es más democrático que el sistema educacional alemán. Entonces los cabros que por alguna razón llegan a la educación tecnológica no tienen ninguna oportunidad de llegar a la universidad, ni privada ni pública. Un sistema segregador. Y note que los alemanes son, por definición, los demócratas. Me estoy enojando. Esta cosa sale mejor decirla enojado. ¿En qué país vive el tipo que cree que cuando un hijo mata a su padre porque el padre maltrató a su madre, el crimen del padre y el crimen del hijo son equivalentes? Igual es un homicidio. El papá mató a la mamá y vino el cabro chico y mató al papá. Igual es un homicidio. ¿En qué país viven el que asimila esas dos violencias? ¿En qué país vive el que cree que la violencia de los pobres tiene el mismo carácter moral que la violencia de los ricos? ¿En qué país vive el que cree que un Estado terrorista ejerce la misma violencia que una banda armada que dice tener una doctrina y que asesina a un ciudadano particular como Jaime Guzmán? La falacia es igualar lo desigual. ¿En qué país viven? Esta es la parte enojada. Yo les puedo decir en qué país viven. Viven en el país de la hipocresía. Y Chile es un país particularmente apropiado para la hipocresía. Católico, fascistoide, reaccionario. La hipocresía, acaba de haber una encuesta donde el 48% de los chilenos afirmarían que los inmigrantes contribuyen a la sociedad.
Sin embargo, en la misma encuesta, el 78% de las personas son partidarias de expulsar inmigrantes de Chile. En la misma encuesta. Sí, hay que ser chileno, ¿no? Hay que ser chileno. Chile es un país particularmente apropiado para la crítica de género. El doble estándar, la igualación, la conciencia que juzga desde un lugar abstracto, esta cuestión de equilibrar, sacando de contexto un Estado terrorista que asesina sistemáticamente 3.000 opositores políticos y una banda armada que por razones doctrinaristas mata a un senador de la República, como si fuera lo mismo. Le voy a poner un nombre a eso. Frente a las éticas abstractas, Hegel propone una ética situada. Así se llama técnicamente, ética situada. La ética está situada no solo caso por caso, digamos, una ética con contexto, en que el valor moral de cada acción depende del contexto. Ojo, no basta con eso. La ética está situada también en el horizonte moral de la humanidad. Eso es súper importante porque tratar a Aristóteles de esclavista es anacrónico. Obvio que era esclavista. No había nada en la época de Aristóteles que hiciera pensar que la esclavitud, ¿no es cierto?, era indeseable y que todos los seres humanos son iguales. Noten que vengarse de un femicida durante toda la historia humana ha sido uno de los peores delitos. Noten que los hombres podían matar a las mujeres, pero cuando alguien se vengaba del tipo que había matado a una mujer, le caían todas las agravantes. Era un homicidio calificado, no, por venganza, alevoso, etc. En cambio, noten que ahora, sí, lo que decía el hijo que mata al padre porque el padre había matado a la mamá, ¿no? Cuando se lleva eso a los tribunales hay toda clase de atenuantes, ¿sí? Esas atenuantes no solo tienen que ver con la consideración particular, cuál era el contexto de esa familia, sino que tienen que ver con el horizonte moral de la humanidad. Ustedes estudian historia del derecho, las penas para las mujeres que mataban hombres eran muchísimo más graves que las penas para los hombres que mataban mujeres en el mismo delito, ¿sí? Nunca ha habido una ética abstracta. Nunca la ética ha operado en nombre de principios simplemente universales. Peor aún, nunca el derecho ha operado en virtud de principios simplemente universales. Y eso es lo que le da sentido a la tarea de un juez. El sentido de la tarea de un juez es la jurisprudencia. En cambio, estos autómatas que aplican la ley en sentido literal usan la literalidad de la ley para encubrir su hipocresía. Hegel usa una expresión que es bien terrible, su dureza de corazón. Algo duro de corazón. Cabro chico mató al papá, llega donde el juez y el juez dice homicida, pues a los 15 años ya es homicida, sin preguntarse por qué el cabro chico mató al papá. ¿Se entiende? Venga. La vieja de la esquina, el viejo de mierda, el momio oscuro, una dureza de corazón. Yo a esos gallos que violan niños, yo los colgaría de la plaza. ¿Se dan cuenta? Sin pensar en el daño social, sin pensar en la retribución posible, sin pensar en la reintegración de alguien que cometió una falta, que es castigado y que tiene derecho a reintegrarse a la sociedad. Todo eso se suspende. ¿Sí? Ese gallo yo lo mato. Dureza de corazón. Entonces la moralidad, esta sección de la fenomenología del espíritu, culmina con eso. Aquí no solo hay hipocresía, no solo hay igualación, no solo hay ética abstracta, sino que todo eso viene motivado por una conciencia abstracta, por una conciencia que cree ponerse fuera de la situación concreta y poder simplemente, sin contemplaciones, juzgar. Noten que no hay nada más inhumano
que esa regla que dice la ley pareja no es dura. Precisamente lo que tiene que ocurrir es que la ley no puede ser pareja. Los principios de la ley pueden ser pareja, pero las leyes concretas tienen que contemplar la diversidad. Hay que hacer un juego entre universalidad y situación particular. Y eso es la jurisprudencia. Y eso es lo que los jueces, dureza de corazón, por eso el positivismo jurídico es como la puesta en práctica de esta hipocresía que Hegel está denunciando. ¿Sí? Y una enseñanza fundada en el positivismo jurídico, aunque nadie nombre al positivismo jurídico, es una enseñanza que fomenta la hipocresía, que educa a profesionales en una mentalidad hipócrita. Y por eso que después es tan fácil que los abogados negocien lo innegociable, defiendan al indefendible. Aquí cuando echaron a... ¿cómo se llama el decano? Que tiene una fábrica de calcetines. Naum. Echaron a Naum. Y pusieron a un prohombre del derecho penal chileno. Es uno de los mejores abogados penalistas de este país. Tan buen abogado que consiguió que Paul Schaeffer adoptara a una niña, sacando a la niña de sus padres legítimos. Convenció a los jueces de que los padres trataban mal a la niñita y que se la entregara en prisión a Paul Schaeffer, que después resultó juzgado por pedofilia. Y entonces se decía, ¿cómo será de bueno este abogado? Por supuesto que tiene que ser muy bueno, pero noten que ahí la suspensión de todo juicio moral. ¿Se dan cuenta? Y se consideraba un orgullo. A eso cuando yo pregunté, ¿y este gallo quién es? No, un abogado penalista, pero seco. Y alguien me cuenta así como la gran gracia. Imagínate que logró que Paul Schaeffer adoptara una niña cuando los padres estaban vivos, el hogar estaba constituido, y sacó a la cabra chica y se la dio a Paul Schaeffer. Y noten que se decía con admiración. ¿Sí? Yo, por supuesto, que soy profesor de física, quedé espantado. Y bueno, estudié para tramitar divorcio. El positivismo jurídico fomenta un idealismo ético particularmente hipócrita, porque resulta que la gente no es idealista, es súper realista, pero usa el discurso del idealismo ético para encubrir sus actos. ¿Sí? Una de las cosas que Hegel dice ahí de la manera súper complicada como habla Hegel, ¿no?, es precisamente que la gracia de la ética kantiana es precisamente que no es practicable, y no siendo practicable todo el mundo la hace exigible. No es una cuestión que no se puede practicar, todo el mundo la exige. Y entonces, como nadie la cumple, ¿por qué? Porque no se puede practicar, el que la exige queda como jueza. Igual tú tenías que cumplir con tu deber. ¿Sí? En esa misma sección, porque esto es lo peor, la ética idealista kantiana en el fondo es el origen del terror de la Revolución Francesa. Acuérdense de la frase de Hegel: la verdad de la Revolución Francesa es el kantismo. Siniestro, o sea, una matanza, y más encima mataron a los ricos porque los tipos hacían juicios de manera absolutamente descontextualizada, universal. En eso que es lo peor, Hegel lo mejor. ¿Sí? Siempre ese contraste. Al lado de lo peor, el terror, está lo mejor, la subjetividad libre. Al lado de lo peor, voy a ponerle un nombre conjunto a eso, el formalismo ético. Al idealismo y al estético y al idealismo ético lo voy a poner así, el formalismo ético. Al lado de eso, el reverso. El reverso, ¿qué le falta a los que tienen dureza de corazón? En Chile se inventó una expresión más expresiva, más folclórica, ¿no? Se habla de estrechez de corazón. Y no me vengas tú no me vengas con estrechez de corazón. Un razonamiento
hegeliano, ¿sí? ¿Cuál es el reverso? ¿Qué capacidad les falta? Les falta la capacidad de perdonar. De nuevo, no el perdón abstracto. Así como, entonces lo perdonamos a todos. No, el perdón situado, no solo en su contexto, sino que situado históricamente. El perdón como suspensión del conflicto. Suspensión. Aufheben, Aufgehoben, suspendido, se traduce habitualmente por superado, ¿sí? Suspendido. El conflicto no se elimina, nunca se puede eliminar. Las deudas son inconmensurables. No hay un equivalente. Si la familia del frente mató a mi primo, no hay ninguna cosa que ellos puedan hacer que compense la falta. Siendo el daño inconmensurable, ¿qué hacer? ¿Se dan cuenta? Piensen en la deuda histórica con los mapuches. La deuda histórica de los mapuches, que el pueblo chileno tiene con los mapuches, tiene un lado medible. Medible. Se mide en tierras, en capitales perdidos. Se puede calcular cuánto le han robado los chilenos a los mapuches. Y el Estado podría fijar una política de compensaciones. Les devolvemos las tierras, les damos becas para que estudien, les pasamos créditos para que desarrollen su economía, para pagar lo que es pagable. ¿Cómo se paga, en cambio, la deuda simbólica? La humillación, la discriminación, la postergación de los que ya fueron postergados, porque la postergación de los próximos vamos a tratar de que estudien, de que, ¿no es cierto?, se desarrollen. Pero ¿cómo paga uno las 10 generaciones de mapuche desde 1860 para adelante, que han sufrido físicamente y que murieron físicamente por la pobreza, por la miseria, por el alcoholismo, por el catolicismo? ¿Cómo paga eso? Entonces la deuda tiene una parte medible, y esa parte medible es susceptible de compensaciones. Lo terrible de las deudas que dañan la condición humana es que tiene una parte que es inconmensurable, que no hay manera de pagar. Lo que hay aquí de por medio es una filosofía penal. Una filosofía penal, o sea, hay una reflexión sobre el acto de castigar como restauración del orden. ¿Sí? Uno puede decir muchas sutilerías acerca de eso, pero dicho en chileno se trata de dos cuestiones: compensaciones hasta donde sea posible, y después superación del conflicto. Las partes tienen que estar de acuerdo en las compensaciones físicas. Mire, usted en plata y en cárcel me debe tanto. En plata me debe tanto, y yo además pido que tal y tal de fulanos vayan a la cárcel por 20 años. Entonces, les pasamos la plata, los tenemos 20 años en la cárcel, ¿y ahora qué? ¿Qué corresponde? Lo que corresponde es perdonar. Es lo que habitualmente se dice, no hay perdón sin justicia, ¿no? Entonces, justicia es la parte como medible. El perdón tiene que ver con la parte intangible. En algún momento el daño profundo tiene que ser superado. Entonces la filosofía de Hegel es esa. Primero usted paga en dos sentidos: contextualmente, en plata, en cárcel, pero también paga históricamente. El pueblo chileno le debe al pueblo mapuche tales y tales cosas. Primero usted paga, y después se conversa infinitamente hasta que logremos concordar que el daño fue muy grande, que hay una parte del daño que es mucho más grave que la otra. No vayan a salir con que todos fuimos dañados. No, claro que todos salimos dañados, 90-10, 99-1, ¿se entiende? Cuando se llega a ese tipo de conversación, entonces el perdón es posible. Ya, bueno, vamos a seguir en esta cuestión, se suspende.
no elimina el daño. Nunca se elimina el delito. Nada compensa el daño. Hay compensaciones que son necesarias para contribuir a algo que de suyo es inconmensurable. La única manera de superar el daño es que haya un consenso social, histórico, no individuo a individuo, no, familia con familia, pueblo con pueblo, humanidad con humanidad, a esos niveles, ¿sí? Sin embargo, tiene que haber una interioridad para que esto sea posible. Tiene que haber una disposición interior, porque noten que de nuevo está el derecho, pagamos, fuimos a la cárcel, dimos disculpas, qué sé yo, pero después la disposición interior para hacer posible la superación del daño. Tiene que haber culturalmente, no personalmente, culturalmente una capacidad de perdonar. ¿Sí? Aquí los que perdonan son los pueblos, no los individuos. Noten que a Manuel Guerrero Antequera le mataron, le degollaron al papá, ¿no es cierto? Manuel Guerrero. Y entonces Manuel se ha dedicado a la ética, ¿sí? Y que se ha preguntado él, como hijo de un tipo asesinado de manera brutal, ¿cómo puedo yo perdonar? ¿Sí? Desde el punto de vista de Hegel uno podría decirle, mira Manuel, que tú no puedes perdonar. No tienes por qué sentirse culpable, porque resulta que ese era tu papá. No debes estar tú perdonando a los otros gallos, sobre todo si los otros gallos hasta el día de hoy no se arrepienten. ¿Se entiende? No, aquí lo que puede haber es un perdón de la sociedad chilena. Y en medio de ese perdón hay un gallo que ha quedado picado para siempre. El hijo del asesinado. No tienen la violencia, ¿eh? La violencia. Hay cuestiones que no tienen arreglo. No es como esa claridad racionalista e hipócrita de Kant, que presenta estos arreglos como un deber. ¿Cómo uno va a poner el deber de perdonar precisamente al familiar de la víctima? Eso no se puede hacer. Eso es ponerse por sobre el conflicto, esos son los neutrales, esos son los que dicen que tienen las manos limpias. Yo no maté a nadie. No hacía falta, pues. Bastaba con quedarse callados y para eso mandaron a los milicos a matar gente. No sé si se dan cuenta cuando un diputado de la UDI dice, yo no maté a nadie, yo no le quité los derechos humanos a nadie. En cambio a nosotros nos mataron a Jaime. No hacía falta ser Stalin, bastaba con quedarse callado. Y note que los estalinistas tienen el mismo problema, ¿no es cierto? Para el otro lado, por decirlo así. Hegel cree, por lo tanto, que el perdón como capacidad cultural tiene que ser aportado por un elemento cultural muy profundo, muy de fondo, muy históricamente arraigado. Y ese elemento cultural, no debería sorprender a nadie, es la religión. Y entonces el capítulo que sigue en la fenomenología del espíritu, después que la moralidad es una crítica feroz. Sin embargo, este capítulo termina bien. Termina bien porque la última parte de este capítulo se llama el perdón y la reconciliación. Y Hegel dice que si fuera posible el perdón, entonces sería posible la reconciliación. El problema es que para que sea posible el perdón hace falta un elemento cultural. Y ese elemento cultural está en la sección religión, que es la sección siguiente. Esta es la sexta, esta es la séptima. Hegel distingue claramente y a lo largo de toda su obra entre la fe y la religión. La fe es la pura disposición interior, es la aceptación de que hay Dios interiormente, no es que desde el punto
vuelta de Hegel, la única religión que ha podido elevarse a la condición de fe es la moderna. Porque para tener fe hay que tener interioridad individual. Es una cuestión que la modernidad logró. A veces los hegelólogos insinúan que Hegel rechaza la fe y acepta solo la religión. Mi opinión es que eso no es muy riguroso. Hegel acepta la fe. Lo que pasa es que la pura disposición interior no sirve para nada, no es suficiente. Es una premisa, pero que sola no es suficiente. Para que la fe sea real, tiene que ocurrir, tiene que ser practicada. Y esa práctica del corazón para afuera de la fe es la religión. La religión es el hecho práctico, ya no individual, eminentemente social e histórico. La religión es el elemento en el cual una sociedad puede convertirse en una comunidad. Una sociedad, una agrupación de gente, con individualidad, sin individualidad, en una simple agrupación. Una comunidad, en cambio, es realmente un espíritu. Por eso Hegel, en la introducción de la sección religión, dice que la religión es la autoconciencia del espíritu. O sea, la religión es el mismo espíritu, pero un espíritu que se sabe. No es que la cultura es el espíritu que no se sabe, el espíritu extrañado de sí mismo. La religión es el espíritu que se sabe, que se ejerce, no solo que se sabe intelectualmente. Una vez estaba almorzando aquí, yo no debería marcar esta cosa, pero como dice Miguel Orellana, por mor pedagógico, las cuento. Una vez estaba almorzando aquí abajo, no había mesa, entonces me fui a sentar a una mesa donde solamente había una niña. Me senté. La niña me miró así como: ¿cómo te llamas?, le dije. Y ella me dijo: ¿por qué? Bueno, para no decirte oye. Se llamaba X. Ah, ya. ¿Y tú estudias Derecho? Sí, sí, pero no he tomado su curso. Ah, hay mucha gente que no toma, pero no he tomado su curso. Ah, sí. No, es que me han dicho que usted es marxista. Bueno, no todos pueden. Sí, no, y yo encuentro que para lo que a mí me interesa, que es dedicarme al derecho penal, no sería muy útil. No, yo no había preguntado nada, pero me estaba dando la explicación. Ah, ya. Sí, yo también encuentro que en realidad estudiar Hegel en la escuela de Derecho es medio inútil. Y si uno es momio, estudiar Marx es más inútil todavía. No, sí, claro, yo me voy a dedicar al derecho penal. Mira, qué ansiedad de justicia, le decía yo a ella. No, sí, porque aquí las cosas tienen que funcionar, porque en Chile no funciona nada. No me diga, no funciona nada. Mi pastor dice que aquí tiene que haber más orden en Chile. Ah, el pastor. Sí, yo soy evangélica. No me diga. Esto yo no necesito conversar, porque si me plantean las cosas de esa manera yo hago como ping-pong, no me acaba que me dice algo y digo, no, ¿en serio? Y ella se confiesa sola. Entonces, no, yo soy evangélica. Ah, qué interesante que empiezan a llegar evangélicos aquí a la... Pero me han dicho que usted es ateo. Bueno, sí, ateo. No sé, yo no puedo entender a los ateos.
y yo tampoco lo entiendo mucho. Y le traté simpáticamente de decir, Dios para mí es una cosa compleja, porque Dios existe. O sea, si usted me dice que Dios existe, existirá. No te quito en el almuerzo, en verano, a las 2 de la tarde, el casino lleno. Y después está a la profundidad teológica más extrema, ¿no es cierto?, a propósito de que tenía un ateo delante. Igual uno tiene que cumplir con su deber sin vacilar marchado, hermanos de la luz. Bueno, Dios, le decía yo, y ahí se me ocurrió una cosa de Hegel para poder decirle. Usted sabe que, ojo, según Hegel, Dios es eso que hace que una sociedad sea una comunidad. Eso es Dios. Se podría haber hecho amiga mía, ¿no? Igual me cayó mal. No, Dios objetivo. Usted no puede decir que Dios es una cuestión puramente histórica. Yo había terminado de almorzar en ese momento. Pero deberían entender, pues ¿cómo no van a entender una cosa así? Miren, no es que Dios no exista. Lo que pasa es que la realidad de Dios es algo en la sociedad humana. Es aquello que hace que los seres humanos puedan reconocerse como entes de la misma clase. Yo miro a otro ser humano, digo, esto no es un burro, esto no es un milico, esto no es un árbol, es un ser humano. Dios es eso. Curiosamente, esa idea, que al Papa, a este y al anterior le cae muy mal, es una idea absolutamente ortodoxa en el cristianismo. En el cristianismo. Probablemente es la idea más ortodoxa en el cristianismo, ¿no? Porque como ustedes saben, queridos hermanos, vino, estuvo entre nosotros, lo charqueamos, murió, cosa extraordinaria, porque si algo de alguna gracia tienen los dioses que no se mueren. Bueno, este se murió, pero como lo tenía todo calculado, resucitó. ¿Sí? A puro cagarle la onda a la gente, va y resucita. ¿Sí? Y resucitó, dice el Evangelion, en la iglesia, en la comunidad. Los seres humanos eran tan bárbaros que los cristianos tuvieron que divinizar a cada ser humano para hacerlo intocable. Usted no le puede hacer nada a otro ser humano porque en ese otro ser humano hay un pedacito de Dios. ¿Sí? Ahora, antes de que el potente y el magnífico se dignara divinizarnos a todos nosotros, de ahí para atrás, que ole escoba, no sé si se dan cuenta. Hubo un problema con eso en la Edad Media. ¿Qué pasaba si los que habían nacido antes de Cristo tenían derecho a la salvación o no? Porque es desde Cristo para adelante que los seres humanos pudieron salvarse. ¿Saben por qué se pudieron salvar? Porque en cada ser humano hay algo de Dios. Y no es una especie de propiedad individual, es una propiedad común. Es como si usted pone a todos los seres humanos ahí y le pone una manguera, ¿no es cierto?, y los moja, todos quedan mojados, tienen algo común. Ese común es Dios. En el fondo de los seres humanos, lo que hace que un ser humano sea un ser humano para otro ser humano es que en él también hay Dios. ¿Sí? O como decía mi tía del campo, a nadie le falta Dios. A ella en particular no le faltaba. Por eso es la religión. Se ha especulado un montón de que Hegel puso la religión porque en el fondo era un teólogo, ¿no? Hegel está pensando en el valor civil, en el valor secular, en el valor ordenador de la religión. La religión es el elemento cultural que permite, que educa una disposición interior bajo la cual el derecho puede funcionar. Esa disposición interior en particular es la capacidad de perdón. La religión educa a los ciudadanos para que sean capaces de perdonar, entender la justicia, que eso es el derecho,
pero también en algún momento, hechas las compensaciones del caso, perdonar. Por supuesto, como Hegel es un maniático, cuando aborda el tema de la religión, de nuevo se pone a formular premisas. No podía llegar derecho al asunto. Yo voy a dibujar el mapa original para que se den cuenta del problema de las premisas. Está la individualidad, la sección cultura, pero Hegel puso premisas, la eticidad. La premisa de la cultura. Y después las consecuencias, la moralidad. ¿Cuál es la salida para la moralidad? La religión que se llama emergente y que Wenceslao Rosas traduce como la religión revelada. Esa es la salida. Ser cristiano de manera secular, acogernos a una cultura cristiana de tipo luterano. Esa es la salida para la hipocresía. Acordémonos de que somos cristianos. ¿Sí? Sin embargo, Hegel, como digo, como maniático, pone premisas. La religión artística premisa de la premisa, la religión natural. Cuando uno mira el contenido del capítulo, la religión artística, se da cuenta que en ese capítulo continúa el problema de la eticidad, a la escena griega. Y aquí Hegel habla explícitamente de la epopeya, de la tragedia y de la comedia. En la parte más bonita de la fenomenología hay una estética, en que Hegel habla directamente de obras literarias y del valor formativo que tienen esas obras literarias en la historia cultural de la humanidad. Pero antes, la premisa de la premisa, la religión natural. Entonces, a la religión natural, que son 6 páginas nomás. La sección religión tiene una introducción de 6 páginas, que es uno de los textos más importantes de la fenomenología. ¿Advierto? La introducción de la sección religión es una recapitulación de todo el libro para atrás. ¿Sí? Ahí es donde uno entiende la lógica que se ha estado desarrollando. Pero después viene la religión natural, que son como 6 páginas. Viene la religión del arte o la religión artística, son 23 páginas. Y después viene la religión revelada, que en realidad es la religión emergente, la religión que emerge, que son otras 24 páginas. Es notable, esta es una de las partes más largas de la fenomenología. La parte más larga es la sección espíritu, después viene la sección religión. Perdón, la sección espíritu, la sección razón y después la sección religión. Es bonito esto, una parte súper bonita y además es legible. Una de las maldiciones de la fenomenología del espíritu es que mientras uno más adelante esté en el texto se entiende más. Maldito, porque hay que pasar toda la parte que es como en chino para llegar a alguna parte donde uno entiende las alusiones, se da cuenta de lo que está hablando, qué sé yo, por fin. Como siempre, en la religión natural están las premisas. El fenómeno religioso. ¿Cuál es la lógica del fenómeno religioso? En la religión del arte, las premisas están situadas en un escenario bien concreto, en Grecia. En la Grecia clásica, arcaica y clásica. Pero en la religión revelada, que lo dice literalmente, está la verdad
de la religión. ¿Qué era lo que se escondía detrás de toda esa historia? Una cultura capaz de fomentar la capacidad de perdón. Eso era lo que se escondía. Hegel no valoró, a pesar de que tenía una visión muy fina, muy profunda, no valoró suficientemente la religión musulmana. Lo podría haber hecho. A pesar de que tenía los elementos y sabía mucho, no valoró el budismo o el Tao como sistema de ética universal. Tiene una opinión mucho más fundada sobre el judaísmo. Hegel distingue con mucho ojo el judaísmo de la Torá del judaísmo de la Mishnah y el Talmud. O sea, el momento en que el judaísmo era una religión casi politeísta, en que Jehová es como Júpiter, ¿sí? De otro momento en que el judaísmo se transforma en una religión universal, ¿sí? No sé qué tan judíos serán ustedes, pero sepan que en la misma época del cristianismo hubo una serie de reformadores religiosos dentro del pueblo judío que convirtieron el judaísmo en una religión universal. El principal de esos reformadores es el maestro de San Pablo. Gamaliel formó a San Pablo se pasó al bando de los cristianos y de alguna manera el universalismo de Gamaliel pasó al cristianismo a través de San Pablo. Los primeros cristianos, los apóstoles, eran más o menos bárbaros, digamos. San Pablo es como el apóstol de los gentiles, el apóstol universalista. Esto es una buena nueva para toda la humanidad, no solo para los judíos. Pero esa idea de que la palabra de Dios, que es el único, vale para toda la humanidad, dentro del judaísmo empieza más o menos en la misma época con Gamaliel. Y hay 2 o 3 más. Yo creo que si uno escribiera la sección religión 100 años después, obligado, ¿no es cierto?, por la escasez de petróleo, tendría un poquito de más sensibilidad con la religión musulmana. No por la religión musulmana, más bien por el petróleo. Porque en realidad el Islam es la religión más universal que hay. Y no es casual, no es lote. Lo que pasa es que Mahoma aprendió de las religiones anteriores y dio un pasito más, por decirlo así. El Islam tuvo su momento glorioso, ¿sí?, más o menos entre el año 700 y el año 1200. Noten que ese año 700 es asombroso, porque la Équila ocurrió el año 622, ¿no? O sea, en 80 años el Islam había conquistado todo el norte de África, Persia, etcétera, y ya era una cultura muy brillante. El Islam, originalmente árabe, cambió de carácter cuando se mezclaron con los persas. Los persas como que tocaron el Islam y lo cambiaron de color, por decirlo así. Le dieron más profundidad. No sé, a ver, los árabes son como los... A ver, a lo mejor en la historia de Grecia se ubican mejor. La cultura micénica. Antes que Grecia. Los griegos, los romanos. Si uno hiciera esa analogía, los árabes son la parte primitiva, la cultura micénica. La influencia persa es como en la época griega. Y la conquista de los turcos es como la época romana. La época turca, del 1300 para adelante, es la época en que el Islam tuvo el máximo poder político, militar, la máxima extensión geográfica, etc. Pero venía en decadencia. En realidad, en la época persa, la época más interesante, en que los islamitas tomaban vino, comían cerdo, escribían poemas pornográficos sin ningún problema, ¿sí? Los persas, para bien y para mal, porque también de Persia surgió toda la corriente que se llama sufita.
Los sufíes. Los sufíes son en el Islam como son los carismáticos en el cristianismo. Los legionarios, el Opus Dei. Espiritualistas. Mucho cielo y paraíso, poco planeta. Son la pura interioridad. Y en nombre de la interioridad, las barbaries más increíbles. No se puede dibujar a Mahoma, no se puede comer cerdo, no se puede tomar vino, no se pueden escribir poemas pornográficos. Con el credo sufí, el Islam se espiritualizó, pero al mismo tiempo decayó culturalmente. Los sufitas son transversales, ¿no? Hay sufitas sunitas y hay sufitas chiitas. Porque el sufismo es como una especie de espiritualidad, por decirlo así. Es como los carismáticos. No sé si ubican a Schenstad. Schenstad son carismáticos. ¿Sí? Es una interpretación particularmente espiritualista, poco terrenal del cristianismo. Y cada vez que una cultura se aleja de la tierra, decae. Entonces el Islam viene decayendo hace 800 años, lo que no es poco. Lo que pasa es que en medio de la decadencia tuvieron su máximo apogeo militar, que duró hasta el siglo XVIII, como ustedes saben. Si no fuera por el barón Munchausen, los turcos habrían conquistado Europa. Los turcos sitiaron Viena. Ahora miraron de Viena para allá y habían puros bárbaros, entonces prefirieron devolverse y tratar de conquistar a los chinos, pero los chinos les dieron baraca, etc. 2 veces además. Los chinos cagaron el Islam 2 veces. En el siglo XII-XIII con Gengis Khan, con Tamerlán, con Kublai Khan, barrieron con medio planeta. Y en el siglo XVIII con la dinastía Ming, o la posterior, no, los Ming duran hasta 1650 por ahí, volvieron a barrer con el Islam, porque los chinos son chinos, ¿no? Bueno, y quedó todo ese territorio. Ahora tienen forma china. Cuando vayan de turistas, claro. Cuando vayan de turistas a China, viajes el Corte Inglés, gestionado por Falabella, es lo mejor en turismo. Una cosa muy bonita que uno puede hacer es ir al norte de China, a el inicio de la ruta de la seda, ¿sí? Y hay templos budistas con formas musulmanas y templos musulmanes con formas chinas. Uno va recorriendo todo el espectro desde los budistas pasando hasta que llegan a los árabes, a los persas. Sin embargo, al medio hay un puro peladero, ¿eh? Hay unas repúblicas bananeras infames, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán, que son algo así como Guatemala, Honduras, El Salvador, pero allá, ¿sí? Los más bananeros del planeta. Esa cuestión además es un puro peladero, no hay ni un árbol, hay puro desierto. Hace 1000 años toda esa zona tenía árboles, tenía ríos y era cultivable. Y entonces uno se entera que los persas son el núcleo, los persas desde los sumerios, ¿no es cierto? Ahí está el Tigre y el Éufrates, ¿sí? Los persas son el núcleo, pero ese núcleo tiene un lado de atrás, ¿sí? De donde venía la cultura, así como de dónde llega la cultura a Santiago de Valparaíso, de Concepción. Hay un lado de atrás y de ahí llegan los poetas, los músicos, ¿sí? Siempre hay una periferia que es la realmente creativa. Esa periferia, la realmente creativa, es el territorio que ocupó Samarcanda y Bukhara. Actualmente Samarcanda queda en un país bananero, que un puro peladero que se llama Uzbekistán, ¿sí? A ver, no seamos mal pensados. No se llama Inestablestán, no, se llama Uzbekistán. Uno va y encuentra unas mezquitas, las mezquitas de cerámicas azules, ¿han visto eso?
Se ven las cúpulas de cebolla, pero azules, que son el referente último de la Catedral de San Basilio. La Catedral de San Basilio tiene estas cúpulas de cebolla. Esas cúpulas de cebolla vienen de Persia, vienen de los musulmanes, a pesar de que son cristianas. Pero los musulmanes a su vez se las copiaron a los habitantes de Bujara, ¿sí?, de Samarcanda. En Samarcanda se inventaron las 1001 noches. Las 1001 noches son relatos orales de esa región que pasaron a la cultura persa. Los persas los pusieron por escrito y los árabes como popularizaron, por decirlo así, las 1001 noches en todo el mundo musulmán. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en realidad el cálculo que hace Hegel con el cristianismo, con el luteranismo, que es como lo mejorcito, por decirlo así, del cristianismo, hoy día podría verse como un cálculo relativamente sesgado. ¿Había una religión universal que cumpliera de mejor manera las esperanzas de Hegel? Sí, el Islam. Lo que pasa es que en la época de Hegel el Islam era la pura decadencia, ¿no? No había este rescate. Para considerar que el Islam es una religión más civilizada, uno tendría que ir a algo que pasó de moda hace 700 años. En realidad el Islam es una religión civilizada en esta época. ¿Sí? Hagamos un alto y metámonos en detalles en la sección religión. Pero también es bueno desde ya empezar a hacer preguntas sobre las últimas materias, pensando que viene el temario, después la prueba, etc. ¿Sí? Hagamos un alto y ya volvemos. A esta altura podrían ser las tardes musulmanas en la universidad. No hay nadie que sea musulmán aquí, ¿no? O que tenga apellido turco. Y ahí los chilenos le dicen turco a los sirios, a los libaneses. ¿Vale? Yo tenía a mi ayudante, la Bárbara Sepúlveda, que es 10% Sepúlveda y el 99% Ales. Ales de patronato, Ales como hardware. Y aparte de la apariencia de camello, digamos, ella es como partidaria. Y había aquí un núcleo de gente que en realidad defienden la causa palestina, digamos. Pero esa es muy interesante como diversidad cultural. ¿Sí? Los que defienden la causa palestina deberían pasarse al Islam y exigir que en la Facultad de Derecho haya algún lugar que opere como mezquita. ¿Por qué? Porque los frescos de raja tienen una capilla. En la facultad más laica de la Universidad de Chile, que es la universidad más laica de Chile, hay una capilla católica. No me digan que borraron la capilla católica está ahí al frente. Vean los avisos, así como vamos a hacer misa, los avisos chiquititos, porque los católicos tratan de pasar viola, ¿eh? Porque podrían ser desplazados. Mi opinión es que es una afrenta a la diversidad cultural de esta facultad que haya una capilla católica. Así que averigüen y la próxima vez que se tome en la universidad, capilla. Justo en la zona de abajo se está haciendo el curso de diccionario. En la zona de abajo. Está bien. Curiosamente, quien pidió ese curso es un judío, que Miguel Orellana. Miguel Orellana pidió que hubiera derecho judío y todo el mundo decía, después te reías así, los judíos son 6 millones. Bueno, si quieren hacemos derecho islámico también y metieron los dos cursos. Pero, profe, ¿va a explicar por qué no toma en cuenta el budismo y el taoísmo? Tratemos de avanzar sobre eso en la segunda.